Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy en este día leemos del segundo libro, estamos comenzando de Samuel, capítulo 1, 1, 4, luego 11, 12, luego 19 y del 23 al 27. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo 2 días en Siselac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la tropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó a tierra postrándose ante David. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Respondió: me he escapado del campamento israelita. David dijo: ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió: pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos. Ya están muertos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es la muerte de Saúl, el acérrimo enemigo de David. Pero sin embargo, fíjense cuál es la actitud de David ante la muerte de Saúl e incluso del heredero que era Jonatán, que era el hijo de Saúl, incluso muy amigo suyo, ¿verdad? En este caso, si fuésemos nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Alguien que te está persiguiendo, alguien que está detrás tuyo, alguien que incluso quiere tu muerte, porque Saúl estaba buscando la muerte de David. Sin embargo, David no reacciona en forma negativa, al contrario, se rasga las vestiduras, hace duelo por el rey, es decir, por el ungido del Señor. Estas son actitudes muy profundas y son actitudes muy maduras, queridos amigos. Es poner en manos del Señor nuestra propia historia. No siempre es fácil, pero el Señor nos da una lección magnífica. El Señor nos enseña entonces la convivencia, el respeto, también el saber defendernos evidentemente, pero no buscando venganza. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.